Desafío Neville Goddard. 21 días de Asunción. Desde el primer instante en que aceptas un desafío de esta naturaleza, tu mente comienza a moverse en dos direcciones opuestas. Una parte, silenciosa y persistente, susurra que sí es posible, que el simple hecho de mantener una visión clara y un sentimiento constante puede transformar tu mundo. La otra parte, la más ruidosa, te recuerda cada experiencia pasada donde no lograste lo que deseabas, intentando arrastrarte de nuevo hacia la inercia del viejo yo. Es en ese preciso punto donde la verdadera batalla comienza, no fuera, sino dentro de ti, en el espacio íntimo donde nadie puede intervenir. Durante estos 21 días, he decidido no negociar con la duda, no permitir que la memoria del fracaso tenga la última palabra. Cada mañana, antes incluso de abrir los ojos por completo, me sumerjo en la certeza de que aquello que deseo ya es mío, no como una idea pasajera, sino como una presencia viva, tan real que, al tocarla con mi imaginación, siento su textura, su temperatura, su peso exacto. El primer día, descubrí que el desafío no estaba en la práctica en sí, sino en la disciplina de permanecer en ella. La mente, habituada a vagar entre preocupaciones y hábitos automáticos, se resiste a ser conducida con firmeza hacia un único foco. No obstante, cada vez que sentía esa fuga, volvía a la imagen final como quien regresa a casa después de un largo viaje. No era un esfuerzo agotador, sino un acto de amor hacia mí mismo. Comprendí que la repetición no es mera insistencia mecánica, sino el cincel que moldea la piedra bruta de mis pensamientos hasta revelar la escultura que ya estaba allí, oculta bajo capas de miedo y duda. Así, el desafío dejó de ser una lucha y empezó a convertirse en un diálogo íntimo con mi propio poder. En los primeros días, la realidad externa parecía desafiarme, como si cada circunstancia buscara poner a prueba mi determinación. Hubo momentos en los que noticias, personas y eventos parecían surgir para recordarme que nada había cambiado. Pero en lugar de caer en la trampa de reaccionar, recordé que no estaba aquí para medir resultados inmediatos, sino para mantener una posición interna inamovible. Descubrí que la verdadera fortaleza no es gritarle al mundo que cambiará, sino permanecer en silencio en la certeza de que ya lo ha hecho. Esa quietud, ese reposo consciente, es lo que impregna de vida a la nueva realidad que deseo experimentar. Al avanzar hacia el séptimo día, comencé a notar ligeros destellos, pequeños gestos, coincidencias aparentemente triviales, conversaciones que de pronto contenían las palabras exactas que yo había sostenido en mi mente. No era aún la manifestación total, pero sí una confirmación inequívoca de que el puente invisible ya se estaba construyendo. Comprendí que el universo, o más bien mi propia conciencia, no se mueve con la prisa de mi ansiedad, sino con la perfección de un plan que ya está completo. Yo no tenía que fabricarlo, solo caminarlo. Hacia el 10º día, la experiencia se volvió más profunda. Comencé a notar que, al entrar en el estado asumido, la sensación dejaba de ser un ejercicio mental y se transformaba en una vivencia física. Sentía en mi cuerpo la ligereza de quien ya posee lo que antes parecía lejano. Era como si cada célula respondiera a la nueva identidad que estaba aceptando. Y en esos momentos me daba cuenta de que la vieja realidad no estaba desapareciendo, simplemente estaba perdiendo su autoridad sobre mí.
ya no era la voz más fuerte en mi interior. El día 13 fue revelador. Me encontré reaccionando de manera completamente distinta ante una situación que antes habría detonado mi miedo. No tuve que forzarme a responder con calma, simplemente la calma era ahora mi naturaleza. Fue en ese instante que entendí: la manifestación no siempre llega como un objeto o un evento visible, sino como un cambio silencioso en quién eres. Y cuando ese cambio es auténtico, lo demás se ve obligado a alinearse con él. En el día 16, la resistencia interna que aún quedaba empezó a disolverse. Los viejos pensamientos aparecían, pero ya no encontraban un lugar cómodo donde quedarse. Era como si mi mente se hubiera convertido en un terreno fértil solo para aquello que estaba en coherencia con mi nueva asunción. Y fue entonces cuando algo sorprendente sucedió. Una de las cosas que había deseado desde el primer día se presentó, sin esfuerzo, en una forma que yo jamás habría planeado. No fue casualidad, no fue suerte, fue el resultado inevitable de haberme mantenido fiel al final. Para el día 18 ya no se trataba de un desafío que yo estaba haciendo, sino de un estilo de vida que había abrazado. Comprendí que el poder de la asunción no es una técnica que se activa y se apaga, sino un estado constante de conciencia. Al despertar, no me preguntaba qué debía imaginar hoy. Simplemente habitaba la realidad deseada como si siempre hubiera sido así. Y en ese estado el tiempo dejaba de tener el mismo peso, porque ya no contaba los días hasta que algo llegara. Vivía como si ya hubiera llegado. El día 20 fue un día de profunda gratitud, no porque todo lo que deseaba se hubiera manifestado aún, sino porque entendí que la verdadera victoria no está en el resultado final, sino en la transformación interna que lo hace inevitable. Ya no era la misma persona que había comenzado este recorrido. Las dudas que antes me detenían se habían convertido en recuerdos lejanos, y en su lugar había una certeza tan natural que ni siquiera necesitaba defenderla. No había nada que probar, solo seguir siendo. Y así llegué al día 21. No con la sensación de haber terminado algo, sino con la claridad de que había comenzado una nueva forma de vivir. Miré atrás y vi que cada momento de aparente vacío, cada día en que nada parecía cambiar, había sido en realidad un paso más en el establecimiento de mi nueva identidad. Descubrí que el desafío no era sostener la visión durante 21 días. El verdadero desafío era decidir nunca más abandonarla. En este punto comprendí algo que jamás olvidaré. No importa cuánto tiempo se tome la manifestación visible, porque el verdadero trabajo ocurre en el instante en que asumes y aceptas que ya es tuya. A partir de ahí, todo lo demás es el eco inevitable de esa decisión. 21 días fueron suficientes para demostrarme que mi mundo no responde a lo que pido con desesperación, sino a lo que acepto con certeza. Hoy puedo decir con una serenidad que antes no conocía que no hay meta imposible cuando dejas de esperar para empezar a vivir desde el final. Ese es el regalo que me llevo de este desafío.
No es una técnica que guardo en un cajón para usar solo cuando la necesito, sino la forma en que respiro, pienso y existo. Y sé que desde aquí todo lo que deseo ya está en camino, o mejor dicho, ya está aquí. Porque al final, los 21 días no fueron un reto externo, sino un entrenamiento para reconocer que el poder siempre ha estado en mí. Y una vez que lo reconoces, ya no puedes volver a vivir como antes. El desafío se convierte en revelación y la revelación en libertad. El segundo día amaneció con una extraña mezcla de ligereza y peso. Ligereza porque había despertado ya con la imagen de mi deseo cumplido instalada en mi mente, como si durante la noche se hubiera grabado más profundamente en mí. Peso porque junto a esa imagen apareció la tentación de medir, de evaluar, de buscar señales visibles que me confirmaran que el proceso estaba funcionando. Y ahí, justo en ese punto, tuve que detenerme y recordarme que no estoy en un juego de pruebas y evidencias, estoy en un viaje de certeza. La mente que quiere verificar es la misma mente que duda, y la duda no tiene cabida aquí. Así que, en lugar de levantarme y salir corriendo a ver qué había cambiado afuera, me quedé un rato más saboreando internamente el mundo que había asumido. Sentí la textura de sus paredes, el aroma del aire que respiraba allí, la sonrisa que naturalmente aparecía en mi rostro. Ese momento, que podría haber sido deprisa, se convirtió en un ancla que me sostuvo el resto del día. En el tercer día, algo curioso sucedió. Me encontré pensando menos en lograr y más en ser. Ya no estaba tan pendiente de imaginar una y otra vez el mismo escenario, sino que comencé a moverme en mi vida diaria como alguien que ya vivía en ese resultado. Noté cómo mi lenguaje cambiaba, cómo respondía de otra manera a las personas, incluso cómo mi cuerpo adoptaba posturas diferentes. La gente a mi alrededor no sabía nada de mi desafío, pero comenzaban a reaccionar distinto conmigo. Algunos me miraban con una mezcla de curiosidad y extrañeza, otros simplemente sonreían más. Fue ahí cuando confirmé que no hay que esperar a que el cambio llegue para actuar como si estuviera aquí. Es en actuar como si ya estuviera aquí que el cambio se precipita. El cuarto día me puso frente a una de esas circunstancias que antes habrían roto mi ritmo. Una noticia inesperada, aparentemente contraria a mi deseo. Durante unos minutos sentí la vieja reacción queriendo apoderarse de mí. El impulso de frustrarme, de pensar que todo mi esfuerzo no servía para nada. Pero esta vez no cedí. Cerré los ojos y me transporté de nuevo a mi final. No para huir de la realidad, sino para recordar que esa noticia era solo una parte del puente que me llevaba a donde ya estoy, y que no me correspondía a mí decidir cómo debía verse el camino. Esa tarde entendí que la verdadera maestría no está en controlar las circunstancias, sino en no dejar que ellas me controlen a mí. Al llegar al quinto día, desperté con una sensación de familiaridad con mi nueva vida imaginada. Ya no tenía que forzar la imagen ni construir el sentimiento. Ambos aparecían por sí solos como un reflejo automático.
Era como aprender a caminar en una ciudad que al principio parecía extraña. Al principio revisas el mapa en cada esquina, pero luego, sin darte cuenta, conoces las calles, los atajos y los lugares favoritos. Así me sentía con mi nueva realidad. Comencé a descubrir que esta práctica, más que un ejercicio, es un hábito del alma. Un hábito que, una vez que se instala, transforma silenciosamente cada aspecto de tu existencia. El sexto día fue un descubrimiento silencioso. Mientras conversaba con alguien, me di cuenta de que estaba hablando como si ya estuviera viviendo exactamente lo que deseaba, sin darme cuenta. No estaba inventando ni actuando. Simplemente la nueva identidad se había filtrado a través de mis palabras, de mis gestos, de mis silencios. Y lo más impresionante es que aunque nadie sabía lo que yo estaba haciendo, las personas comenzaban a tratarme de acuerdo con esa nueva versión de mí. Era como si estuvieran respondiendo a algo que todavía no podían ver, pero que ya estaba presente en mí de manera tan clara que ellos no tenían opción más que reconocerlo. El séptimo día llegó como un susurro suave, sin grandes revelaciones externas, pero con una profundidad interna que me sorprendió. Me di cuenta de que ya no estaba haciendo la asunción, sino que la estaba siendo. No me sentaba a imaginar por obligación, ni marcaba mentalmente el tiempo de mi práctica. Simplemente, cada instante del día estaba impregnado por la certeza de que mi realidad ya había cambiado. Esa mañana, mientras preparaba algo tan simple como una taza de café, noté que la disfrutaba como si ya estuviera en el lugar, en la vida, en el estado que había asumido desde el primer día. No estaba esperando a que algo sucediera para sentirme así. Lo sentía ahora, sin condiciones. Y ese ahora se convirtió en un terreno fértil donde todo lo demás empezaba a florecer. Pero también comprendí algo importante. La mente, aun en su transformación, puede tender trampas sutiles. Ese mismo día, un pensamiento fugaz intentó convencerme de que estaba perdiendo el tiempo, de que tal vez nada de esto tendría efecto. Fue un momento breve, pero lo sentí como una prueba silenciosa. Y decidí no luchar contra esa voz, sino observarla con la misma serenidad con la que miraría una nube pasar por el cielo. No necesitaba discutir con ella, porque ya no creía en su autoridad. Esa simple elección me dio una sensación de libertad que jamás había experimentado. Descubrí que no es la ausencia de pensamientos negativos lo que marca el cambio, sino la incapacidad de esos pensamientos para definir mi estado. Esa tarde, al caminar por la calle, todo me parecía distinto. No porque las fachadas de los edificios hubieran cambiado, ni porque el aire fuera otro, sino porque yo ya no estaba viendo desde el mismo lugar interno. Lo que antes me parecía distante, ahora lo sentía próximo. Lo que antes requería esfuerzo para imaginar, ahora surgía como una verdad evidente. Era como si hubiera cruzado una línea invisible, y del otro lado no había más espera, solo reconocimiento. Comprendí que el desafío de 21 días no estaba diseñado para hacer que algo apareciera, sino para entrenarme a permanecer en lo que ya es mío hasta que se vuelva tan natural como respirar.
Y en la noche, al recostarme, no repasé los días que faltaban ni hice cálculos de cuándo vería resultados visibles. En cambio, me dejé caer en el sueño con la gratitud serena de quien ya vive en el final. No era un final dramático ni un punto de llegada con fuegos artificiales. Era más bien como el regreso a un hogar que siempre estuvo ahí, pero que por años había olvidado. Y ese recuerdo, suave y silencioso, era suficiente para llenar todo mi ser. El octavo día amaneció con una claridad extraña, como si la mente y el corazón se hubieran puesto de acuerdo en algo que ya no requería explicación. Antes, cuando imaginaba mi deseo cumplido, sentía que estaba construyendo una escena. Hoy simplemente la encontraba allí, esperándome, como una habitación en la que había dejado encendida la luz la noche anterior. Me quedé un momento en la cama, respirando despacio, sintiendo cómo cada inhalación era el aire de mi nueva vida, y cada exhalación dejaba ir cualquier resto de la vieja. No había prisa, no había ansiedad, no había esa urgencia de comprobar nada, solo había presencia. Y en esa presencia todo parecía inevitablemente mío. A media mañana, sin buscarlo, me encontré observando a las personas a mi alrededor con una calma desconocida. Antes solía comparar mi vida con la de otros, midiendo silenciosamente quién parecía más cerca de lo que yo deseaba. Pero ese día, esa comparación no existía. Me di cuenta de que no se trataba de alcanzar algo que otros tenían, sino de habitar lo que yo ya había reclamado internamente. La vida de los demás dejó de ser un espejo que me recordaba lo que me faltaba y se convirtió en un reflejo de infinitas posibilidades, todas disponibles para mí en la medida en que las asumiera. Por la tarde, mientras hacía una tarea rutinaria, sentí una oleada de certeza que no provenía de ningún hecho concreto. No había recibido noticias, no había señales visibles, y sin embargo, la convicción era tan sólida que casi podía tocarla. Comprendí que esa es la verdadera manifestación, el momento en que ya no necesitas ver nada para saber que es tuyo. No era una fe ciega, era un conocimiento silencioso que no pedía pruebas. Y en ese instante recordé que las circunstancias no son la causa de mi estado, sino su consecuencia. Al llegar la noche, hice algo distinto. En lugar de visualizar mi deseo como si fuera un futuro al que llegar, me permití sentirlo como un pasado que ya había vivido y que ahora recordaba con cariño. Esa pequeña inversión en mi percepción transformó todo. Ya no era un anhelo, era un recuerdo. Y los recuerdos no se ponen en duda, simplemente se aceptan como parte de lo que somos. Me dormí con esa suavidad, como quien sabe que la historia ya está escrita y solo queda recorrerla. El noveno día me sorprendió con un descubrimiento silencioso. Ya no buscaba señales, pero las señales llegaban igual. Era como si, al dejar de perseguirlas, ellas encontraran el camino hasta mí. Ese día, una conversación casual con alguien cercano incluyó exactamente las palabras que yo había repetido en mi mente durante la primera semana del desafío. No dije nada, no sonreí de forma evidente, pero por dentro supe que era otro eco de mi asunción manifestándose en la superficie de la vida.
No era un mensaje para convencerme, sino un recordatorio suave de que el puente ya estaba tendido y yo lo estaba cruzando. Durante la tarde noté algo aún más revelador. Los viejos pensamientos que antes parecían fuertes, ahora llegaban como visitantes tímidos, sin la capacidad de imponerse. No tenía que pelear contra ellos, porque simplemente no encontraban dónde aferrarse. Antes, cuando surgía una idea contraria, me esforzaba por reemplazarla inmediatamente. Ahora, esa idea se disolvía por sí sola, como una sombra que desaparece cuando se abre la ventana y entra la luz. Entendí que la constancia no se trata de luchar todos los días contra lo viejo, sino de vivir tan plenamente en lo nuevo que lo viejo deja de tener sentido. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, hice un pequeño experimento interno. Me pregunté, si esto ya es mío, ¿cómo sería mi vida mañana? Y en lugar de imaginar algo espectacular o radical, sentí una calma profunda, como si la respuesta fuera, sería exactamente igual de plena que ahora, porque ya estoy en ella. Me di cuenta de que no necesito esperar cambios drásticos para sentirme en mi final. Los cambios, cuando lleguen, serán naturales, como el florecer de una semilla que crece en silencio bajo la tierra antes de mostrarse al sol. Cerré los ojos y me dejé caer en el sueño con la misma certeza con la que uno apaga la luz, sabiendo que el sol volverá a salir. No porque lo vea en ese momento, sino porque es inevitable. Y esa inevitabilidad es en sí misma el verdadero descanso. El 10º día comenzó con una sensación de suavidad que me acompañó desde el primer parpadeo. Me levanté sin esa urgencia que solía tener de entrar en el estado deseado, porque ya estaba allí. No había transición entre mi sueño y mi vigilia. La continuidad de mi nueva realidad se había vuelto tan natural que al despertar no tuve que recordarme qué sentir o imaginar. Simplemente seguí siendo. Comprendí que este era uno de los frutos más puros de la constancia, que la práctica se disuelve en la identidad y ya no se distingue dónde termina el ejercicio y dónde empieza la vida. Al mediodía, en una situación cotidiana que antes habría detonado mi inseguridad, noté que mi reacción era completamente distinta. No tuve que forzarme a responder con calma. La calma ya era parte de mí. Fue como descubrir que un músculo que nunca había entrenado ahora se movía con fuerza y precisión, sin esfuerzo consciente. No me apresuré a llamarlo progreso ni a celebrarlo como un logro puntual. Lo vi como una confirmación silenciosa de que la transformación interna estaba ocurriendo de manera estable. Más tarde, mientras observaba la ciudad desde una ventana alta, sentí que todo lo que veía era, de alguna forma, una extensión de mi estado. Los ruidos, las luces, las personas caminando, nada estaba separado de mí. Y en ese reconocimiento entendí que la manifestación no es algo que atraes desde afuera, sino una proyección inevitable de lo que ya eres dentro. Esa idea dejó de ser teoría y se convirtió en experiencia. Esa noche, al recostarme, no hice una visualización elaborada. En su lugar, repetí suavemente una sensación. Esto ya es mi vida.
no como una afirmación que busca convencer, sino como una constatación. Me dormí con esa certeza en el pecho, como quien guarda un tesoro que no necesita mostrar para saber que lo posee. El 11º día amaneció con una quietud distinta, como si algo invisible hubiera encajado en su lugar durante la noche. No era una emoción exaltada ni una revelación dramática, sino una certeza silenciosa que se expandía dentro de mí. Me levanté y realicé mis primeras acciones del día con una sensación de continuidad, como si cada movimiento fuera una confirmación de que la vida que había asumido ya estaba en pleno desarrollo. No había distancia entre mi realidad interna y la externa. Sentía que ambas se reflejaban mutuamente, incluso si todavía no podía ver todas las piezas encajadas en el mundo físico. A media mañana, un pequeño imprevisto surgió para ponerme a prueba. Antes habría reaccionado con irritación o prisa para arreglar las cosas. Esta vez simplemente lo observé como quien ve caer una hoja al suelo, un acontecimiento neutro, sin poder para alterar mi estado. No tuve que recordarme a la fuerza que estaba en mi final. Lo estaba de manera tan natural que cualquier interrupción parecía irrelevante. Me di cuenta de que la verdadera manifestación no se mide por la ausencia de problemas, sino por la solidez con la que permaneces inmutable. En la tarde, mientras conversaba con alguien, noté que describía mis planes y pensamientos como si lo que deseaba ya estuviera hecho. No estaba pretendiendo ni afirmando para convencer, simplemente hablaba desde ese lugar. La otra persona, sin saberlo, comenzó a responderme como si eso que yo decía ya fuera un hecho. Fue un instante revelador, porque confirmé que, cuando tu estado es auténtico, el mundo lo reconoce incluso antes de que se materialice en forma visible. Esa noche, antes de dormir, sentí que ya no estaba contando los días de este desafío. El tiempo dejó de ser una cuenta regresiva y se convirtió en un espacio abierto donde lo único que importa es seguir habitando mi verdad interna. Me quedé con esa sensación, como quien ya no necesita mirar el calendario porque ha dejado de esperar para empezar a vivir. El 12º día desperté con una sensación de ligereza, como si me hubiera quitado un abrigo pesado que llevaba puesto sin darme cuenta. No era que todo a mi alrededor hubiera cambiado visiblemente, pero dentro de mí algo se había liberado. Me movía por la casa con una naturalidad nueva, sin la tensión silenciosa de estar practicando para lograr algo. Ya no sentía que estaba construyendo un estado, sino que el estado me sostenía a mí, como un río que me llevaba sin esfuerzo. Y en ese fluir, el día parecía moverse con una armonía perfecta. A lo largo de la mañana, empecé a notar cómo ciertas personas se comportaban de manera diferente conmigo. No podían saber nada de lo que ocurría en mi interior, pero era como si respondieran a una versión de mí que ellos mismos no habían visto antes. No buscaban convencerme de nada, no cuestionaban mis palabras, simplemente me trataban como si lo que yo encarnaba fuera completamente real. Y entendí que no es necesario explicar ni justificar el cambio cuando lo llevas tan integrado que otros solo pueden percibirlo como verdad.
Por la tarde, mientras caminaba por la ciudad, tuve una sensación intensa. El mundo exterior se sentía maleable, como si las calles, las voces, el clima, todo estuviera en constante respuesta a mi estado interior. Era como si no existiera una separación real entre lo que imaginaba y lo que vivía. No pensé en manifestar algo puntual. Simplemente dejé que esa certeza me acompañara en cada paso, como una música de fondo que no deja de sonar. Esa noche, al cerrar los ojos, recordé cómo había empezado este desafío y sonreí al notar lo lejos que había llegado sin esfuerzo. No era una distancia medida en días, sino en profundidad. Ya no era la misma persona que había contado las horas en los primeros intentos. Ahora vivía en un tiempo propio donde todo lo que deseo ya estaba incluido. Me dormí con la certeza de que no estaba esperando nada, porque lo que soy no se espera, se vive. El 13º día amaneció con un aire distinto, como si algo invisible en mi interior se hubiera asentado para siempre. Abrí los ojos y no sentí la necesidad de entrar en mi final, porque ya no existía un lugar al que entrar. Yo era ese final. No había un antes y un después, solo un estado continuo que se expresaba de 1000 formas sutiles. Al preparar mi desayuno, noté que todo se sentía más pleno, incluso los gestos más simples. Ya no eran medios para llegar a algo, sino expresiones naturales de lo que ya soy. Ese día, un recuerdo del pasado vino a mi mente, uno de esos que antes me habría hecho dudar de mi poder. En lugar de resistirlo o empujarlo lejos, lo miré como quien observa una fotografía antigua, algo que fue, pero que ya no me define. Y en esa aceptación silenciosa sentí que todo mi cuerpo se relajaba, como si soltara una cadena que ni siquiera sabía que estaba arrastrando. Comprendí que parte de vivir en el final es también perdonarte por todas las veces que creíste no poder llegar. Durante la tarde ocurrió algo que me confirmó una vez más que el mundo externo es un eco. Una situación que yo había imaginado al detalle semanas atrás se presentó de forma natural, sin que yo la buscara. No fue grandiosa ni espectacular, pero fue exacta, y en esa exactitud sentí una confirmación más profunda que cualquier señal llamativa. No son los gestos ruidosos los que me convencen, sino las coincidencias suaves que solo yo reconozco, porque nacieron en mi imaginación. Esa noche, al irme a dormir, no había emoción desbordante ni expectativa tensa. Había una serenidad que me hacía sentir que, incluso si nada más apareciera mañana, ya había ganado. Porque el verdadero premio no es lo que recibo, sino lo que me convierto en el proceso. Y en ese sentido, el cambio ya estaba completo. El 14º día comenzó sin sobresaltos, pero con una sensación tan estable que me di cuenta de que algo profundo había cambiado. Antes, cada mañana era una especie de inicio desde cero. Debía reconectar con mi visión, reforzarla, convencerme otra vez. Hoy no. Hoy la certeza estaba tan arraigada que ni siquiera sentí que debía recordarla. Era como respirar. No me detengo a pensar si debo hacerlo. Simplemente ocurre.
y en ese fluir entendí que la verdadera transformación no se nota en un momento específico, sino cuando te das cuenta de que ya no puedes recordar cómo era vivir sin ella. A media mañana me crucé con una persona que hacía mucho no veía. Su conversación me habría incomodado en el pasado, porque solía girar en torno a carencias y problemas. Esta vez, en lugar de sentirme arrastrado por esa energía, me descubrí escuchando con una compasión tranquila, como si lo que me contaba no tuviera ningún poder para tocar mi mundo interno. No era indiferencia, era libertad. Libertad de saber que mi estado es mío y no depende de lo que ocurra a mi alrededor. Por la tarde, en un instante aparentemente banal, una sensación se instaló en mí. No estoy esperando que mi vida cambie, estoy caminando dentro de ese cambio cada segundo. Ya no todo parte de mí, que mi mundo no es más que mi estado reflejado. Me dormí con esa certeza como si fuera una manta que me cubría de pies a cabeza. El 15º día amaneció con un silencio que no era vacío, sino lleno de una presencia sutil que me recordaba constantemente que ya no había necesidad de forzar nada. Cada acción, cada pensamiento parecía surgir de un lugar más profundo, como si una corriente interna me guiara con suavidad, sin esfuerzo consciente. Me levanté y sentí que caminaba sobre un suelo invisible que me sostenía en todo momento, y comprendí que esa sensación no dependía de nada externo. Era un estado que yo mismo había asumido y que ahora se reflejaba en cada fibra de mi ser. A media mañana, mientras me ocupaba de pequeñas tareas, un pensamiento surgió. ¿Qué ocurrirá cuando termine este desafío? Antes, esa pregunta me habría inquietado, habría sembrado dudas y ansiedad. Hoy, en cambio, la observé como quien ve un pájaro cruzar el cielo, sin apego, sin temor, porque entendí que no hay final que limite este estado, no hay fecha en un calendario que pueda contener lo que ya se ha integrado dentro de mí. Todo lo que imaginé, todo lo que asumí ya existe en un plano más profundo y mi vida cotidiana es simplemente la expresión de eso. Por la tarde, un encuentro casual con alguien me permitió notar la delicadeza con la que el mundo responde cuando tu interior no busca, sino que simplemente es. Sus palabras, sus gestos resonaban con un eco de mi propio estado, como si el universo mismo estuviera confirmando lo que ya había asumido. Y en ese instante entendí que la manifestación no es un esfuerzo externo, sino un reflejo inevitable de quien habita plenamente su verdad interna. Al anochecer, mientras me preparaba para dormir, sentí una gratitud silenciosa que no necesitaba ser expresada. No era un agradecimiento por algo específico que hubiera llegado, sino por la conciencia de que cada día, cada instante, había sido una oportunidad para profundizar en la asunción. Cerré los ojos con la certeza de que no hay marcha atrás, porque vivir en este estado es ya un hábito irreversible del alma. No esperaba que el cambio llegara así, de golpe, en medio de un día común. Habían pasado solo unas horas desde que amanecí con la misma imagen en mi mente, esa escena que había habitado tantas veces en silencio.
y de pronto algo se abrió en mi interior, como si hubiera cruzado una línea invisible. Ya no sentía que estaba imaginando un final, lo estaba habitando. Mi cuerpo se movía como si ya viviera en él. Mi voz sonaba como si ya lo tuviera, y mi respiración llevaba el ritmo de quien no espera nada porque todo ya es. Ese día, las señales dejaron de ser pequeñas pistas y se convirtieron en evidencia. Un mensaje que coincidía palabra por palabra con lo que había repetido en mi mente. Una llamada inesperada que confirmaba aquello que parecía lejano. Gestos y miradas que decían, sin decir, que la realidad había escuchado. Y lo curioso fue que no sentí un estallido de sorpresa, sino una paz profunda, como si todo estuviera en su lugar desde siempre. Comprendí que cuando la asunción se convierte en tu estado natural, lo externo no hace más que inclinarse para reflejarlo. Lo que pensé que sería un cierre triunfal al llegar al día 21 se adelantó sin aviso. No porque lo apuré, no porque lo busqué, sino porque dejé de contarlo en días y comencé a vivirlo como algo eterno. Y entonces lo entendí. El verdadero desafío no era sostener la imagen durante 3 semanas, era no soltarla nunca. Porque cuando tu final se vuelve tu hogar, no existe el después, solo el ahora. Y en ese ahora, todo ya está cumplido. Ese fue el instante en que supe que el reto había cumplido su propósito. No necesitaba esperar al calendario para declararlo logrado. El día 13 se convirtió en mi día 21. Y el resto, como siempre, fue la vida respondiendo al estado que elegí habitar. Ese fue el instante en que supe que el reto había cumplido su propósito. No necesitaba esperar al calendario para declararlo logrado. El día 13 se convirtió en mi día 21, y el resto, como siempre, fue la vida respondiendo al estado que elegí habitar. El desafío terminó en papel, pero comenzó en verdad. Y desde entonces vivo allí, en ese final que dejó de ser un destino para convertirse en mi presente eterno.